Este evento es organizado por Magna República, una firma de consultoría política panameña que se especializa en análisis electoral, comunicación estratégica, fortalecimiento del liderazgo y el diseño de campañas, guiando a los líderes del siglo XXI a través de los nuevos modelos políticos, con una visión moderna y adaptada a los desafíos actuales. Muy buenas tardes para la audiencia de México. Buenas noches para Panamá. Víctor Alvarado le da la bienvenida a este espacio de análisis y conversación, transmitido para toda la comunidad hispanohablante. Un especial saludo a nuestros oyentes en todos los rincones de Latinoamérica. Hoy tenemos un tema de gran relevancia geopolítica y de desarrollo: aprendiendo del pasado para construir el futuro. El rol del consultor político y estratégico en la seguridad pública y desarrollo económico del corredor interoceánico. Lecciones del Canal de Panamá. Este evento es organizado por Magna Republic, una firma de consultoría política panameña que se especializa en análisis electoral, comunicación estratégica, fortalecimiento del liderazgo y el diseño de campañas, guiando a los líderes del siglo XXI a través de los nuevos modelos políticos con una visión moderna y adaptada a los desafíos actuales. Y para profundizar en este fascinante tema, tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Es un honor presentar al licenciado Joel Alberto Luis Velázquez, quien es licenciado en Derecho, consultor político internacional y asesor presidencial, con una carrera casi de 20 años en el servicio público en México, ocupando cargos como director de Cultura, regidor, coordinador de Enlace Legislativo Federal y defensor de derechos humanos. Nuestro invitado es un analista con una profunda comprensión de las políticas públicas y la seguridad, actualmente especializándose en una maestría de seguridad pública. Además, es autor de diarios de desarrollo social para sus comunidades. Licenciado Luis Velázquez, bienvenido a este segmento. Es un verdadero placer tenerle con nosotros. Licenciado, para comenzar, pongamos en contexto a nuestra audiencia. El proyecto de un corredor interoceánico en México no es nuevo, pero se revisa constantemente. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las implicaciones más significativas que un proyecto de este nivel, de esta envergadura, podría tener en la seguridad y el desarrollo económico tanto de México como de la región? Los micrófonos son suyos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí en México, muy buenas noches ya en Panamá y en muchos países de toda América Latina y bueno, en todo el mundo donde nos podrían estar viendo y escuchando. De este lado, su amigo, el licenciado en Derecho, Joel Alberto Luis Velázquez, ya me hicieron una presentación. Muchas gracias, don Víctor, saludándonos nuevamente. Ya nos conocimos de manera personal. También a don Rolando. Muchas gracias por esta invitación de Magna República. De verdad, un honor encontrarme nuevamente con ustedes y bueno, pues para ampliar esta información de la que tuve oportunidad de presentarles en aquel encuentro allá en Panamá y hoy, bueno, para poder extendernos un poco más. Bien, pues el proyecto del corredor interoceánico no es nuevo, es un proyecto que, como lo mencioné, hace algún tiempo, data de el tiempo de don Benito Juárez. Don Benito Juárez es el gran conocido benemérito de las Américas, este hombre que emprendió las reformas constitucionales en México
y que al que le debemos los grandes cambios constitucionales en nuestro país. Y él tenía este proyecto que, bueno, pues dadas muchas circunstancias de diferentes pues situaciones no se fueron dando en aquellos tiempos. También fueron proyectos que quiso emprender don Porfirio Díaz en los tiempos de revolución y posrevolución. Y bueno, es hasta los tiempos de el licenciado Andrés Manuel López Obrador, expresidente de la República, que logra después de luchas pacíficas, pero bueno, sobre todo electorales, que llega a ser presidente después de 3 ocasiones en que participa como candidato a la presidencia de la República, en que logra implementar este proyecto del corredor interoceánico. Ya lo mencioné de manera personal allá en Panamá. Este proyecto yo lo menciono así, como un bebé todavía, pero con un inicio significativo. El corredor interoceánico tiene ya terminado el famoso rompeolas en la puerta de este corredor, que es en el puerto de Salina Cruz. Tiene ya todo el tramo de la línea ferroviaria desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos y algunos polos de desarrollo emprendidos. Pero hace falta mucho todavía, y es de lo que pues vamos a hablar el día de hoy. Vamos a extendernos un poco más, y las implicaciones en seguridad y en desarrollo son grandísimas. Implicaciones pro y contras, porque pues en seguridad en México pues sabemos lo que está pasando. Es algo que no podemos ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay situaciones pues muy complicadas en nuestro país, hablando de narcotráfico, hablando de contrabando, hablando de corrupción. Es algo que seguramente ustedes han escuchado hasta allá en Panamá y en muchas partes del mundo. Tuve la oportunidad de estar en España también exponiendo hace algunos meses, y una de las cosas que más suenan de nuestro país pues es precisamente el tema de corrupción, de narcotráfico, de todo este tema que aqueja a México, y no nada más a México, sino a Latinoamérica. Seguro estoy que también allá en Panamá han de tener temas similares. Y bueno, este tema de la seguridad pública, de la seguridad física, son temas que hay que tratar para poder aterrizar de manera positiva estos grandes proyectos. Y el tema del desarrollo económico, que pues no se puede dar si no hay, por supuesto, antes un gran proyecto de seguridad. En general es eso, don Víctor, es eso, querido público, y bueno, pues nos vamos a ir adentrando. Yo los invito a que cuando tengan dudas, preguntas, pueden ir interrumpiéndome. Yo creo que para eso es esta actividad, para que podamos ir conversando. Yo la propuse así, porque sí es un tema muy amplio y además de muchas oportunidades. Como lo mencioné también, el corredor interoceánico no es una competencia al Canal de Panamá, sino es, creo, un proyecto complementario en el que ambos proyectos pueden rendir grandes frutos al hemisferio, a nuestro lado del mundo, y puede ser un gran detonante económico y de desarrollo para todos nuestros países latinoamericanos. Me indica, Me don Joel, indica, para don Joel, pasarle el para slide, pasar ¿ah? el slide, ¿eh? Adelante, por favor. Bien.
El CIT, así es como se abrevia, que en sí es el corredor interoceánico. Yo insistía mucho con don Víctor en algunas diapositivas que nos íbamos presentando para preparar este proyecto. No es el canal interoceánico, es importante que podamos nomenclarlo así, es el corredor interoceánico. ¿Por qué el corredor? Porque no se trata nada más de un canal donde pasan barcos, es un corredor completo, es un lugar, es todo un proyecto en donde llegan barcos a un rompeolas, después se descargan los contenedores, se suben a los trenes, a los vagones, pasan por toda una línea ferroviaria, llegan a otro puerto, de ese puerto se van a los distintos puntos. Por eso es corredor interoceánico, todo el proyecto del CID. Es un proyecto estratégico para México con el objetivo de convertirse en una plataforma logística multimodal, ya lo dijimos, que complemente y ofrezca una alternativa al Canal de Panamá. Su viabilidad a largo plazo dependerá de cómo se aborden los desafíos de seguridad y de si se logra generar un desarrollo económico y social real en la región del Istmo de Tehuantepec. Adelante, por favor. Un corredor multimodal que conecta el Océano Pacífico desde el puerto de Salina Cruz, que es aquí donde me encuentro yo, aquí en esta zona del Istmo de Tehuantepec, con el Golfo de México, que es donde se encuentra el puerto de Coatzacoalcos, que esto conjuntamente son la parte más angosta de México. Afronta la saturación y los desafíos hídricos del Canal de Panamá en caso de que continúen temas de sequías o restricciones de tránsito cuando llegan a haber estos problemas, siendo potencial para tiempos y costos competitivos, ofreciendo una ruta más resiliente y segura. Adelante, por favor. La columna vertebral ferroviaria, los avances y la conectividad. Vamos a revisar cuáles son las redes que tenemos actualmente. Adelante, por favor. Tenemos más de 1,200 kilómetros de vías férreas modernizadas hasta el día de hoy. Si ustedes pueden ver ahí en el mapita, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, tenemos la línea Z, que son 308 kilómetros operacionales para carga y pasajeros. O sea que se aprovecharon estas líneas no nada más para carga, sino también ya regresó a México el tema de poder transportar personas por todas estas rutas. Y tenemos desde diciembre del 2023 estos 308 kilómetros en la línea Z desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz o viceversa. Y tenemos el eje principal del cruce interoceánico. Adelante, por favor. En la línea FA de Coatzacoalcos a Palenque, tenemos 329 kilómetros operativos para carga y pasajeros desde septiembre del 2024 y tenemos una interconexión vital con la red del Tren Maya. Esta red del Tren Maya comienza precisamente en Palenque, Chiapas, y se va hasta la zona de la península yucateca, se va hasta Mérida, Tulum, Cancún, toda esa zona de casi llegando al Caribe mexicano. Entonces, imagínense, tenemos una gran red, además turística. En la línea 4, que es la línea K, que estamos aquí cerca de Ciudad Ixtepec, está de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, 459 kilómetros en rehabilitación, que todavía no se termina de rehabilitar, y que esta es operativa para carga, proyectada para el segundo semestre del 2026, ya el próximo año, enlace estratégico con Centroamérica. Y la infraestructura auxiliar, que son 610 puentes, 41 estaciones de pasajeros y 30 laderos modernos. Por eso les hablaba de que también es una estructura para poder transportar personas en toda esta zona
porque en México pues se da que tenemos muchas comunidades indígenas, muchas comunidades o células o agencias municipales, como le llamamos nosotros, en donde pues hay pueblitos, comunidades a las que actualmente la Constitución, precisamente en una reforma que se acaba de dar en nuestro país con la llegada de la presidenta mujer, la primera presidenta mujer de la República, llega una reforma que reconoce a las comunidades indígenas como sujetas de mayores derechos todavía y bueno, ahora estas líneas también llegarán precisamente a estas comunidades con nuevas estaciones de pasajeros. Ahora, si me permiten avanzar una más, por favor, vamos a hablar de los nodos portuarios y pues el principal tenemos el puerto de Salina Cruz como eje del Pacífico. El puerto clave pues es el que ya les comentaba, el que se encuentra aquí en Oaxaca. El siguiente es el de Coatzacoalcos, Veracruz, el de Dos Bocas, Tabasco, y el de Puerto Chiapas, precisamente en el estado de Chiapas. Estos son los puertos principales que contiene este corredor interoceánico. Adelante, por favor. En Salina Cruz, la capacidad actual del puerto comercial es de 300,000 contenedores por año. Esa es la capacidad. Pero con este nuevo proyecto comercial en desarrollo, la capacidad va a llegar a ser de 1.4 millones de contenedores al año. Fíjense el gran crecimiento, más de 1.100.000 contenedores extras por año. ¿Alguien tiene el dato de cuántos son los que se manejan en el canal de Panamá? Si alguien me puede ayudar por ahí. Ok, o más adelante, si alguien me puede ayudar con el dato. Bueno, pues en México, con este proyecto, la capacidad será de 1.4 millones de contenedores al año los que se podrán cruzar. Los avances clave, bueno, pues tenemos la Oye, construcción. Sí, adelante. sí, para contribuir ahí con la pregunta que hizo, Sí, gracias. ajá, dentro de lo que establece la Autoridad del Canal de Panamá, tenemos que por año hay aproximadamente 8.3 millones de contenedores y la cifra podría aumentar por lo menos a 13 millones para el 2045, es la proyección. Perfecto. ¿Para el 2000 qué? 45, 2045. que dentro de 20 años. Perfecto. Entonces ya ven que no somos una opción de competencia, sino más bien una opción para contribución. ¿Estamos de acuerdo por ahí? Bien. Es para desahogar, ¿no? Para desahogar un poco el tema. Entonces, hasta este nuevo puerto, nuestra capacidad sería de 1.4 millones. Los avances clave, como les decía, bueno, es la construcción de este rompeolas, el dragado profundo a 16 metros que se hizo y un muelle para exportación de amoníaco verde, que es una de las producciones que normalmente se realizan aquí en la zona a través de Petróleos Mexicanos, que es una empresa nacional. Adelante, por favor. La visión, pues, es una plataforma logística integral que aprovecha el nearshoring. Bueno, una de las visiones más importantes del puerto de Salina Cruz. Adelante, por favor. El puerto de Coatzacoalcos ya tiene de por sí una capacidad total de 1.4 millones de contenedores al año y la actividad terminal de usos múltiples y de contenedores es su actividad principal. Adelante, por favor. No sé si podríamos quitar de la pantalla dejar nada más el lado derecho para que se vea más grande. Si es posible. Gracias. Eso, muchas gracias. Caso 2025.
Ya tuvimos o ya tenemos algunos casos de traslados interoceánicos. En este caso, un traslado interoceánico de vehículos. En marzo, abril 2025 hubo un arribo en Salina Cruz, un traslado a Coatzacoalcos con 9 horas de cruce ferroviario de vehículos en un barco, en una embarcación llamada Globis. Ahí se transportaron vehículos de la marca Hyundai, si no me equivoco, y se transportaron alrededor de 500 vehículos. Entonces, bueno, pues fue uno de los pilotos, vamos a llamarlo así, que pues empezaron a realizar. Y bueno, esta es una de las prácticas iniciales de estos primeros traslados. Adelante, por favor. Ahora, bueno, el sitio frente al canal de Panamá. Adelante, por favor. Pues les hablaba de la complementariedad, no buscamos reemplazar el canal, por supuesto, ya quedó más que claro. Las ventajas del corredor interoceánico, bueno, pues los tiempos de traslado sí son más cortos, los costos potencialmente menores, obviamente por la distancia, la resiliencia ante sequías, que es algo que me comentaban que ya no es un gran problema allá en Canal de Panamá. Fíjense que en mi visita a Panamá, tuve la oportunidad de ir al día siguiente de la exposición, pues al canal. Estuve en todo lo que ofrece el canal ahí de exposición, el ir a ver el cruce, todo lo que tiene que ver con el canal. Y la verdad, pues es muy sorprendente, ¿no? La historia, hasta nos pasaron ahí a ver la película. De verdad que, pues, es incomparable, ¿no? Y además, el gran trabajo, ¿no? Que se realiza ahí. Hay opiniones personales, sobre todo en cuestiones de políticas, más que nada mías, ¿no? De cómo un país con una riqueza tan grande como la que tienen, pues todavía tiene algunos rezagos, ¿no? Teniendo una obra, un proyecto tan grande como el que tienen, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, quedé muy sorprendido de cómo, pues cómo manejan ya ese proyecto. Y bueno, pues de verdad que pues aquí estamos apenas en pañales, como les decía al inicio de esta plática. De verdad es que yo he comentado desde que regresé de Panamá que habría que traer a México y sobre todo a esta zona, pues mucha experiencia panameña, mucha experiencia de ustedes en todos los sentidos, ¿no? En seguridad privada, en seguridad pública incluso, en desarrollo comercial, en marketing, en todos los temas, porque pues aquí la verdad es que esto está iniciando todavía, todavía no se ve que detone el proyecto como tal. Eh, yo creo que va a ser muy necesario que comencemos a enlazarnos, a crear estos vínculos para, pues, que de verdad en algunos años pues podamos gozar, ¿no? De tener buenos resultados. El proyecto ya es un hecho, no hay vuelta atrás, no es algo que se pueda parar, ya está, es totalmente formal, está caminando, pero sí vamos a necesitar yo la verdad es que elegí asistir a Panamá porque pues de quién más, ¿no? De quién más podemos aprender mejor que de ustedes, ¿no? Que ya tienen la historia, y además de lucha, ¿no? De cuánto han luchado ustedes por hacerse de ese canal, ¿no? Que primeramente, pues no era tan de ustedes, pero ahora lo es. Hasta me contaron que Trump ya quería volver a quedárselo, ¿no? Algo por ahí escuché.
y la verdad es que pues vamos a tener que platicar mucho al respecto. Ya habrá tiempo para eso. Y bueno, la verdad es que hay muchos desafíos. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Eh, Saturación, restricciones, los altos costos de peaje. Aquí en México los desafíos también son muy amplios. Adelante, por favor. Y pues una de las prioridades para el CID, para el corredor interoceánico, adelante, eh, pues es el tema de la seguridad. En México debe atenderse y más en el istmo de Tehuantepec. La verdad es que yo recuerdo a una de las expositoras de ese día, que yo no quise entrar en mucha controversia en esa ocasión, que decía, después de mi participación, dijo, yo no quiero hablar mal de mi país, pero es que no es que uno quiera hablar mal, sino que para este tipo de cosas uno tiene que ser realista y uno tiene que exponer las cosas como son y más en estos temas pues tan reales y tan delicados, ¿no? En mi zona, por desgracia, están ocurriendo hechos pues muy lamentables. Yo le decía a don Víctor que hoy yo tenía pues de invitados a un alcalde y a un secretario de gobierno para ahondar un poquito más en el tema, pero desgraciadamente no pudieron asistir porque precisamente el día de ayer asesinaron a un líder sindical de uno de los sindicatos más grandes de la zona y así es un tema de nunca acabar. Todos los días hay asesinatos, todos los días hay secuestros, levantamientos, desapariciones forzosas o forzadas. Encuentran, pues desgraciadamente, cuerpos en caminos. eh, Peleas, como le llaman, de plazas, aquí les llaman peleas de plazas, no sé cómo les llamen por allá, cobros de piso, es un tema, si ustedes entran al Google o a los buscadores en internet y le colocan por ahí ciudades como Juchitán de Zaragoza, incluso Salina Cruz, ¿no? Y algunos otros pueblos por donde pasa este corredor interoceánico, pues sí, hay desgraciadamente mucho tema al respecto. Incluso se creó la famosa Operación Sable, así le pusieron, Operación Sable, es una operación que prometía desarticular a las bandas delictivas de la zona y que desgraciadamente, pues, en una ocasión parecía que estaba dando resultados, pero pues la verdad es que las cosas no han mejorado mucho y actualmente sigue el mismo contexto, ¿no? No podemos, tampoco puedo decir que se percibe entre la gente común un miedo al andar en la calle. No, yo creo que es más un tema entre bandas, entre lucha de poder por las plazas, como ya se los comenté, un tema de narcotráfico, de narcomenudeo o un tema ahí de drogas. Y bueno, y el tema del corredor, pues obvio que es un tema pues que está ahí en qué va a pasar, ¿no? Porque como es un asunto de transporte al final de cuentas, pues habría que revisarlo, ¿no? Cómo lo van a utilizar en su momento, cómo lo quieren utilizar estas bandas criminales. Entonces, es un gran eh, desafío el tema de seguridad y una prioridad para el corredor interoceánico atender el asunto de la seguridad que se debe atender y más en el istmo de Tehuantepec. Adelante, por favor. ¿Qué estrategia federal han implementado? Bueno, otorgaron la Administración, Operación y Seguridad del SIDA a la Secretaría de Marina, a la CEMAR,
Esto fue desde el inicio de la operación del CID, del corredor interoceánico, pero actualmente hubo un escándalo muy grande. No sé si ustedes se enteraron. Si alguien está enterado puede levantar la mano o puede opinar acerca del huachicol fiscal. No sé si escucharon. Estuvo o están inmersos ahí familiares directos del exsecretario de Marina. Híjole, un tema muy delicado. eh, y esto fue despuesito de que regreso de Panamá, se hizo el escándalo más grande todavía. Eh, Hay un mensaje inversionista sobre la seriedad de las autoridades para garantizar un entorno seguro, pero pues también quedó en duda con el nuevo escándalo. Adelante, por favor. Tipos de seguridad en el contexto de grandes infraestructuras, que es ahí donde yo los invitaría pues a ir pensándole en los que tienen hay proyectos de seguridad privada, eh, ideas de cómo le pueden entrar en cuanto a la seguridad física, protección tangible de personas, bienes, infraestructura crítica, instalaciones, equipos, mercancía, vigilancia perimetral, control de accesos, custodia de carga. Adelante, por favor. En cuanto a seguridad pública, pues responsabilidad del Estado para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana, prevenir delitos y mantener la paz social, ejemplos, presencial, policial, investigación criminal, combate al crimen organizado. Ahí yo invité al coronel que estuvo con nosotros allá en Panamá ya a venirse a dar al general, perdón, al general Trejo, ya lo invité por ahí a venirse a dar unos cursos, unas capacitaciones. Ojalá lo tengamos pronto por acá. La responsabilidad del Estado para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana, prevenir delitos y mantener la paz social. Adelante, por favor. Servicios de protección contratados por entidades privadas para sus propios bienes y personal. Eso lo están buscando mucho aquí en la zona, pero hay desconfianza hasta en los propios o en las propias empresas de seguridad privada locales. Entonces yo creo que va a haber mucho auge para las empresas privadas, incluso extranjeras. Entonces, ojo por ahí. Guardias de seguridad en terminales, STVs, en almacenes, escoltas de mercancía valiosas. Adelante, por favor. La seguridad jurídica, que es algo a lo que nos dedicamos mucho nosotros, la certeza legal, respeto a leyes que garanticen la propiedad, contratos, el Estado de Derecho para inversionistas, marco legal claro, protección contra el despojo, aplicación imparcial de la ley. Adelante, por favor. Y bueno, las comparativas con el Canal de Panamá. Adelante. Lo que ustedes saben hacer, la alta seguridad en el área del canal por la autoridad del Canal de Panamá y las fuerzas especiales en periferia, desafíos de narcotráfico y contrabando. ¿Qué nos pueden enseñar ustedes a nosotros? Adelante, por favor. La Fuerza Pública de Panamá con retos en zonas urbanas y fronterizas adyacentes al canal. Si ustedes tienen algo que nos puedan preparar para ofrecernos aquí en México, con toda confianza, nosotros estamos dispuestos a recibirles para que nos puedan capacitar. Adelante, por favor. Seguridad privada, esto como les decía, hay oportunidad de que puedan venir, que podamos de alguna forma incluso aliarnos, organizarnos, coordinarnos, asociarnos con empresas de seguridad especializadas que protegen navieras y zonas francas, temas de ciberseguridad, sistemas de operación, riesgos de terrorismo. Adelante, por favor. Y bueno, los desafíos actuales y proyectados, la seguridad física, la protección de los 1,200 kilómetros de vías, 4 puertos, 12 podevis, los riesgos de robo de carga, sabotaje, infraestructura, ferrocarril y ductos. Adelante, por favor. Combate al narcotráfico,
el huachicol, lo que ya les comentaba hace rato, los secuestros, la extorsión, el tráfico de migrantes, la región que ha sido históricamente vulnerable. Adelante, por favor. Todos estos son temas de seguridad pública y privada que han coexistido. Necesidad de fuerte inversión en custodia de carga de alto valor y seguridad perimetral en los PODEVIS. De esto se hace cargo actualmente Secretaría de Marina, pero estoy seguro que van a buscar seguridad privada en algún momento. Adelante. La seguridad en Panamá, según entendemos, se enfoca en la infraestructura del canal. En el CID se extiende a una vasta región terrestre con desafíos de seguridad pública específicos de México. Esa es la gran diferencia. Es una diferencia fundamental. Adelante, por favor. Y los retos de seguridad y el rol de la CEMAR. Adelante. Pues la operación Sable de las que le hablaba es la Secretaría de Marina la que la lleva a cabo. Adelante, por favor. Que se implementa con 2.502 elementos hasta el momento de la Brigada de Infantería de Marina, con 21 destacamentos para proteger la infraestructura y combatir la delincuencia organizada. Adelante, por favor. Aquí en Juchitán desarticularon a toda la policía municipal, pero al final no hubo ni un solo procesado. Don Joel se mantiene ahí. Sí, aquí me encuentro. Ah, bueno. Eh, ¿Tiene algún inconveniente? ¿Algo No, técnico? Ok. se había trabado, sí. Ah, bueno. ¿Era mi computadora? Estoy en polos de desarrollo y oportunidad. Ok. Y antes de polos de desarrollo y oportunidades, la misión, bueno, de la CEMAR era proteger la infraestructura crítica, las vías, puertos, eh, los PODEVIS, disuadir actividades ilícitas, asegurar el tránsito de mercancías y el impacto, bueno, pues el activo estratégico para la seguridad nacional y la estabilidad operativa. Los polos de desarrollo y oportunidades, pues son 12 polos de desarrollo. Adelante, por favor. Una inversión federal de más de 120 mil millones de pesos con incentivos fiscales, una depreciación acelerada, descuentos del 100% en ISR, que es el impuesto sobre la renta. Imagínense nada más. Las vocaciones productivas, petróleo, petroquímicos, automotriz, electrónica, farmacéutica, energías limpias. Ya habíamos hablado, adelante por favor, de los impactos sociales del proyecto del Istmo. Aquí hay 79 municipios involucrados, una alta población indígena. Desgraciadamente, uno de los grandes retos es la pobreza en la región, que aún supera el 60%. La necesidad de inclusión social en cada fase, un problema grandísimo de exclusión social, una gran lucha de las comunidades indígenas, que ya pasó con el tema también de los proyectos eólicos antes del proyecto del corredor interoceánico. Y bueno, hablando un poquito sobre el puerto y la ciudad de Salina Cruz, pues, la gran brecha entre estos dos proyectos que, bueno, nos hablan del proyecto del corredor interoceánico, es parte del puerto, más no de la ciudad de Salina Cruz. En Salina Cruz está el puerto, y la ciudad, pues es otra cosa. Desgraciadamente, la realidad municipal hasta el día de hoy es que la ciudad de Salina Cruz está soportando las presiones y externalidades de un megaproyecto
Hay, adelante por favor, hay pues aumento poblacional, demanda de servicios, adelante por favor, pero no hay una integración plena en la planeación de su desarrollo urbano. Esto pasa en la ciudad de Salina Cruz. Adelante, por favor. Hay una necesidad en cuanto al crecimiento de la ciudad, pues debe ser reconocido e impulsado de manera activa, evitando que el desarrollo del puerto cree una dicotomía con la vida urbana. Adelante. Ya les había hablado de que pues la ciudad y el puerto deben crecer juntos. También ahí en la ciudad hay un gran proyecto. Adelante, por favor. Ya les había presentado eh, al alcalde Daniel Méndez Sosa. Este alcalde Daniel Méndez Sosa fue reelecto en este año 2025-2027 y él sostiene pues que la ciudad y el puerto deben crecer de manera igualitaria, por lo menos debe haber un proyecto que sostenga el crecimiento a la par de la ciudad. El puerto de Salina Cruz debe tener un plan propio para agua, vivienda, movilidad, seguridad, servicios como ciudad. Salina Cruz es mucho más que un puerto, es una ciudad que necesita crecer al mismo ritmo que las obras federales. Adelante, por favor. Liderazgo municipal activo. Adelante, por favor. El presidente municipal, Daniel Méndez Sosa, como interlocutor clave entre la federación y la ciudadanía, ha realizado gestiones importantes como las que menciono a continuación. Adelante. Ha logrado la familiaridad y participación activa en los avances y desafíos del proyecto interoceánico. Adelante, por favor. Ha buscado articular el desarrollo federal con las necesidades y la prosperidad de Salina Cruz. Ha construido un diálogo con autoridades federales y la CEMAR para integrar la perspectiva local. En cuanto a Salina Cruz y su crecimiento, adelante, por favor. Ha logrado la vinculación con cadenas automotrices, de logística, de energía. Ha logrado lazos comerciales y atracción de empresas. Adelante, por favor. Y en cuanto a proyectos federales, ha logrado bajar ventanillas de trámites federales. En cuanto a servicios, por ejemplo, actualmente ya estará una ventanilla de la Secretaría de Economía. Ha impulsado la llegada de inversiones y servicios también. Y uno de los proyectos más importantes es que el tren no pare en la ciudad. Fíjense que cuando, como les decía, ya inició el proyecto del corredor interoceánico y cuando pasa el tren con las cargas, pues para la ciudad de Salina Cruz porque no hay un solo puente para los vehículos cuando está pasando este tren ni para los peatones. Y los militares tienen que parar todo el tránsito vehicular y peatonal, pero este presidente, este alcalde ya reelecto, propuso este proyecto de cruces a desnivel ferroviarios. Muy importante proyecto. Esperemos que ya se echen a andar próximamente. Muchas gracias. Ahora continuamos con el rol de la consultoría política y la gobernanza. Ya casi para terminar esta participación, yo los invitaba a que pues se instalaran incluso ya por esta zona consultores en política y gobernanza, porque les hablaba de más de 70 municipios que necesitan de consultores, porque aquí los gobernantes son elegidos por el pueblo,
votos libres y secretos, pero la verdad es que la preparación de los gobernantes todavía deja mucho que desear. Y se necesitan consultores políticos que guíen a los gobernantes en estos temas. La verdad es que se quedan cortos para poder atender estos temas de gran envergadura, para atender temas de mediación, gestión de riesgos, comunicación estratégica, el tema de los conflictos sociales, la resistencia comunitaria, la percepción pública, ¿no? La preparación, yo lo mencionaba en el tema de Goberna, que brinda a través de sus programas en consultoría, inteligencia y estrategia política es fundamental para equipar a los futuros líderes y asesores con las herramientas necesarias para enfrentar la complejidad de un proyecto de esta magnitud y asegurar su éxito. Y pues ahora Magna República, que me invita a participar en esta conferencia, en esta plática, bueno, estoy seguro que también hace lo propio en los temas de consultoría política. Estoy pues siempre a la orden de todos ustedes. Quiero concluir diciendo que el CID pues tiene un gran potencial para transformar la región, nuestra región aquí en el Istmo de Tehuantepec, y estoy seguro también en el hemisferio. Sin embargo, este potencial no se materializará sin una estrategia política. Es fundamental para equipar a los futuros líderes y asesores con las herramientas necesarias para enfrentar la complejidad de un proyecto de esta magnitud y asegurar su éxito. Es un desafío de gobernanza que requiere el trabajo coordinado de las autoridades, el sector privado y una sociedad civil capacitada. El éxito de este corredor interoceánico no solo será un logro de infraestructura, sino un ejemplo de cómo la seguridad y el desarrollo pueden coexistir para crear oportunidades y bienestar. Esa palabra está muy de moda aquí en nuestro país. El bienestar, según esta ideología de lo que algunos llaman la cuarta transformación, pues es que la gente sea feliz. Pero, ¿qué es la felicidad? Es una pregunta que pues nos debemos hacer todos en introspectiva. Entonces, yo diría que hay que meditarlo mucho, ¿no? Hay que meditarlo. Y por lo pronto yo quedo a sus órdenes, amigos, amigas de Panamá y de todos los países en donde esta voz pueda llegar, amigos de México, de todo el mundo, pues siempre a la orden para seguir contribuyendo y ojalá que podamos crear lazos y, ¿por qué no, sociedad en algún momento para traer desarrollo y llevar desarrollo a todos los rincones en donde podamos contribuir en esta vida pasajera? Les recuerdo mi nombre, soy Joel Alberto Luis Velázquez, estoy siempre a la disposición para lo que se ofrezca. Es un verdadero placer haber coincidido en el camino, en esta vida. Ya con don Víctor tuvimos la oportunidad de platicar algún tiempo en el carrito de camino del aeropuerto al hotel. Se me hizo una persona muy, muy sabia, muy valiosa. Espero volvamos a encontrarnos. Y bueno, con todos los que tuve la oportunidad de platicar. Y de verdad, gracias por tomarme en cuenta. Yo estaré aquí siempre a la orden, siempre y cuando Dios me lo permita. Elegí el día de hoy porque mañana salgo de viaje nuevamente a dar unas conferencias fuera de México y pues espero que nos sigamos encontrando. Muchísimas gracias y estoy a la orden para cualquier pregunta, duda y también para aprender de ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga. No, gracias a usted, don Joel, muy interesante todo lo expuesto hasta este momento. En este instante abrimos un periodo para preguntas y respuestas de los que están ahora mismo conectados, asistiendo a esta conferencia. Si alguno de ustedes gusta hacer algún planteamiento, por favor, levante la mano
En el interín, quisiera tomando en cuenta, pues, don Joel, su trayectoria y que ha escrito sobre este importante tema sobre desarrollo social en un proyecto de esta escala, como el corredor interoceánico, ¿cuáles serían quizás los principales desafíos en materia de políticas públicas, aparte de lo que usted ha mencionado, para garantizar que ese desarrollo sea verdaderamente sostenible y pueda permear y beneficiar realmente a las comunidades locales, y que no solamente sea pues un megaproyecto más que enriquece a algunos pocos? Claro, fíjense que una de las especialidades de su servidor, bueno, es precisamente el tema de políticas públicas y bueno, en ese tenor sabemos que primero es importante el diagnóstico. En esta zona, como ya lo mencioné en la participación, pues uno de los problemas más vastos pues es el tema de la pobreza. Más del 60% de la población es pobre y de los problemas que más aquejan a la zona, pues es el tema de la falta de empleo, que supuestamente al detonarse completamente este proyecto, pues va a ayudar con el asunto, ¿no? Entonces, la propia implementación de este proyecto es en sí una política pública. Sin embargo, queda corto el verlo de esa forma. Se han propuesto algunas otras en materia de vivienda. Actualmente están, por ejemplo, ya implementándose a través de instituciones como aquí el conocido Infonavit, la construcción de alrededor de 10,000 viviendas a precios sumamente bajos para sobre todo jóvenes o familias jóvenes, en cuestión de viviendas para las familias nuevas que van a comenzar pues a crecer en esta zona, que quieren que se queden a trabajar en esta zona precisamente porque no solo están pensando en transportar a través del corredor interoceánico lo que se va a cruzar a través de este proyecto, sino ustedes saben que lo que normalmente se importa también se ensambla. Entonces están en estos polos de desarrollo planeando el crear ensambladoras de diferentes empresas, de diferentes productos. Entonces es todo un proyecto, pero a medianos y largos plazos. El tema para mí, creo, de los más importantes que se deben tocar, que se deben tomar con mucha seriedad en cuanto a políticas públicas, debería ser el de la educación, por ejemplo, ¿no? En la zona no hay mucho auge, lo dije allá en Panamá, en cuanto a las carreras que se requieren para poder trabajar en estos proyectos en niveles importantes, no solo en los manufactureros, no solo en los obreros, ¿no? Sino en los de posiciones importantes, ¿no? Aquí no hay muchas escuelas de nivel. El inglés es muy escaso, ya no digamos el chino, pero el inglés es súper escaso en nuestra zona. Muy poca gente realmente habla inglés o lo hablan, hablarlo bien, nada, y hablarlo poquito, pues muy poca gente. Entonces, ese tipo de políticas en educación, por ejemplo, y muchas otras, realmente no hay como tal en el estado mexicano y en el estado local, aquí, allá en Panamá les llaman departamentos, me parece, aquí son estados, no hay políticas
públicas que estén permeando en la zona, en la región, para estar afrontando el desarrollo que viene con este programa o este proyecto del corredor interoceánico. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a don Alexis, don Rolando Alexis. Tiene usted la palabra. Gracias, don Víctor. Bueno, en realidad, pues él se me adelantó porque iba a preguntarle precisamente si ya habían calculado la necesidad de establecer algún tipo de educación especializada desde la perspectiva técnica y también pues el manejo de otros idiomas que son esenciales para un proyecto tan grande como este y que definitivamente está orientado a dar un servicio a muchos países en el mundo y que sin duda pues va a ser algo que con el tiempo va a traer desarrollo a toda la zona, pero también pues mucha actividad logística internacional, multimodal y que definitivamente pues esas otras esa educación, no tanto desde el punto de vista de la administración, sino la parte técnica, es muy necesaria y la parte del dominio de otros idiomas, no solamente el inglés, pues, porque tal vez ustedes tengan intención de atender diferentes mercados, además del mercado norteamericano, ¿no? También la parte de la seguridad, como usted lo ha mencionado, muy importante establecer pues fuertes medidas de protección de las infraestructuras críticas que hacen posible que todo el complejo que están desarrollando pues pueda funcionar adecuadamente y permanentemente sin interrupciones, que es lo que garantiza el éxito de su proyecto. Por lo demás, le agradezco la exposición que ha hecho, esa explicación tan amplia de que acá pues hemos ido escuchando a través del tiempo del canal interoceánico, como le decían algunos. Ahora entendemos pues que es un corredor interoceánico y que pues uno escucha o lee en las noticias, pero no había podido tener la oportunidad de profundizar precisamente con alguien que está muy bien informado sobre el tema y le agradezco pues por haber tomado el espacio para compartir todos esos conocimientos y toda esa información. Muchas gracias, le reitero, señor Joel, y bueno, creo que la pregunta que tenía usted la anticipó cuando ya estaba cerrando la presentación, así que por eso había bajado la mano. Muchas gracias. A sus órdenes. No, gracias, don Alexis. De hecho, ahora que lo escucho a usted, me surge una interrogante porque, por un lado, pues nosotros hemos conversado sobre el aspecto social y el aspecto de la, digamos, de la seguridad dentro del concepto de este proyecto de corredor interoceánico, y no me deja de inquietar un poco la pregunta de un poquito en el contexto de lo que ha tenido que vivir nuestro país, Panamá, el Istmo de Panamá, en el escenario internacional y geopolítico. Me pregunto yo, pues, ¿cómo podría un proyecto como el corredor interoceánico de México, desde una perspectiva geopolítica, alterar, digamos, el equilibrio de las relaciones y de la seguridad en la región, ¿no? En el hemisferio? Y contrastando también con esa intención que existe de inclusive de otra iniciativa, otro proyecto de este tipo en Sudamérica, ¿no? Así que me queda esa interrogante. No sé si don Joel o don Alexis gustarían hacer algún comentario al respecto. Bueno, yo creo que ya lo había expuesto. Esto es más bien un complemento. Creo que debemos verlo así desde un inicio. En Sudamérica hemos escuchado también el proyecto que se tiene en Colombia, si es más o menos de lo que habla don Víctor. Eh,
Y bueno, no creo que sea para mal, ¿no? Sino todo lo contrario, todo lo que sea para coordinar, para complementar, siempre va a ser para bien, ¿no? Eh, yo he escuchado que el proyecto del corredor interoceánico incluso era antes que el canal de Panamá. Y tal vez ustedes me puedan ayudar a investigar un poquito más al respecto. Pero bueno, después encontraron por ahí que se dio la opción por allá en la zona de ustedes. Y estoy hablando de los tiempos en que se dio el canal de Panamá. Eh, y bueno, desgraciadamente o agraciadamente se dio primero en la zona de ustedes. Sin embargo, el proyecto siempre ha estado y ahora pues se dieron los tiempos, las circunstancias y bueno, ya es un hecho ahora y yo creo, yo le he calculado que esto realmente va a detonar en su mayor esplendor aproximadamente en el 2050 aproximadamente. Estamos hablando dentro de unos veintitantos años, ¿no? 25 años. Eh, Ahora ya comenzó, pero lo vuelvo a repetir, está en sus pañales, pues va a ir todavía a gatear, va a caminar, es algo que todavía, ¿no? Va a ir avanzando. Y tendrá que ir encontrándose en coordinación con los hermanos de Panamá y en su momento con Colombia, si es que va a ser con Colombia en Sudamérica y con quien se tenga que encontrar. Lo que sí es un hecho y ojalá que sea una realidad positiva es que sea para bien del hemisferio. Creo que eso es en lo que debemos pensar todos, ¿no? Bueno, primeramente, buenas noches a todos los que están escuchando el podcast y mi agradecimiento en especial al compañero Víctor Alvarado por la invitación. Y también felicitar y agradecerle al expositor por su magna intervención. Más que una pregunta, o podríamos decir que es una media pregunta, eh, y una comparación con Panamá. Nosotros en Panamá, tomando en relación el hecho de la formulación de políticas públicas y tomando en consideración también el concepto de desarrollo, nosotros en Panamá tenemos, eh, por decirlo así, una problemática en cuanto a la política pública, porque las políticas públicas van encaminadas al estilo de desarrollo. Y nosotros tenemos una característica muy especial, y se puede decir, en cuanto al estilo de desarrollo, porque de acuerdo a nuestra posición geográfica, nosotros tenemos un estilo de desarrollo que en un momento se denominó transitismo y que todo va ligado a ese factor económico que es el tránsito, ¿no? De mercancías, tanto por el canal de Panamá o también el tráfico de mercancías que se hace a través de la zona libre y a través de otras cosas. Entonces, a través de otros motores de desarrollo, incluyendo la mina, se hacen políticas y valga la redundancia, se hacen políticas de desarrollo en función de un sector específico de la sociedad, como anteriormente lo dijo Víctor, específico de la sociedad, que es el que ha usurpado, ¿no? A través de toda nuestra historia, la riqueza del país. En función de eso, mi pregunta va encaminada precisamente a, a esa posición en cuanto al corredor mesoamericano en el estrecho, en la parte de Tehuantepec en México. ¿Qué políticas de desarrollo se han proyectado que vayan encaminadas precisamente a que no vaya adjunta al estilo de desarrollo nacional mexicano, sino que vaya junta a desarrollar espacios y, y políticas que vayan a desarrollar precisamente las comunidades locales que van a ser parte o que van a estar integradas en el corredor? Muy bien, gracias.
Sí, comentaba, bueno, una de las grandes políticas públicas generales en el país, en México se implementaron desde el sexenio pasado con la llamada Cuarta Transformación y son los programas de bienestar. Los programas de bienestar hablan de los proyectos o los fondos a personas discapacitadas. Por ejemplo, en México, todos los discapacitados, todos en absoluto reciben un apoyo bimestral económico, ¿no? Todos los adultos mayores, absolutamente todos, reciben un apoyo bimestral económico. Todos los alumnos de preparatoria que anteriormente solo lo recibían los que tenían una buena calificación, recibían una beca, ahora lo reciben todos. Todos los alumnos de universidad, que anteriormente también lo recibían solo los de buenas calificaciones, ahora lo reciben todos, un apoyo también bimestral. Hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que son jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que quieren aprender un oficio, reciben alrededor de 10,300 pesos, 10,300, 10,500 pesos bimestrales, van, aprenden un oficio durante un año, reciben un apoyo mensual de esa cantidad que le menciono. Eh, los adultos mayores, ya les mencioné, ¿verdad? Que todos, en absoluto, todos reciben un apoyo bimestral de 65 años para arriba. Estos son los proyectos o los programas federales del bienestar, que estas son las políticas públicas federales en general. Discapacitados, niños con autismo, todo aquel que tenga una discapacidad, todos reciben un apoyo económico en México. El programa de salud del IMSS Bienestar actualmente se está regulando para que todos los hospitales en México, todos en absoluto, puedan dar servicio de salud a todos los mexicanos desde nacimiento hasta la vejez de manera universal. También esa es otra de las políticas públicas que se está comenzando a implementar en nuestro país. Entre otras, como tal, en el corredor interoceánico, las políticas públicas que se están implementando, una de ellas es la del Infonavit, que les decía a ustedes hace un momento, de estas casas que anteriormente en Infonavit te venían costando pagarlas 40 años de tu vida, que si te costaban 500,000 pesos con el crédito Infonavit te valían 1,500,000 de pesos, ¿no? Mexicanos. Actualmente el precio va a ser de 600,000 pesos congelados. O sea, lo compras al precio del costo y te lo van a dividir en los años que los puedas pagar con tu sueldo, pero ya no va a tener un sobrecosto, ya va a ser a saldo insoluto que le llaman o costo original. Esta es una de las políticas públicas para la zona del corredor interoceánico y posiblemente por aquí van a empezar y en toda la zona donde vaya a caminar este proyecto. Esa es una de las políticas públicas que he escuchado que se van a implementar y que ya son un hecho. Hay una que se implementó para todas las personas que vivían a los alrededores de las vías del ferrocarril. Todas las personas que vivían a las orillas del ferrocarril, por estar viviendo en la zona federal, pues se les levantaron las casas porque tenían que salirse de esa zona, porque ahí está el proyecto del corredor, lo que ya no iba a servir, que ahora ya lo remodelaron, como lo mencioné en la presentación. A esta gente les crearon colonias nuevas de casitas con parques, con escuelas, se fueron a vivir a estas colonias. Ya en otra ocasión les presentaré fotografías de eso y les dieron esas casas totalmente gratis, o sea, les regalaron esas casas. Entonces se los mandaron para allá y además les dieron electrodomésticos, les dieron pues todo, ¿no? Todas las facilidades para irse a una nueva vida, vamos a decirlo así. Eh,
En otros casos les dieron empleos, etcétera. Los que tenían negocios cerca de estos espacios también cercanos a las vías del ferrocarril, lo mismo, les dieron lugares nuevos para ir a crear sus espacios de vendimias. Y así, ese tipo de pequeños proyectos, políticas públicas, vamos a llamarlos así, que para mí no son tan profundas políticas públicas como las serían en temas de educación, en temas de desarrollo económico, que serían de mayor impacto, ¿no? Como las que mencioné de manera generalizada, como lo son los proyectos de bienestar. No sé si con eso más o menos queda un poquito saldada ahí la pregunta. Gracias, don Victoriano, por su pregunta. Me place pasar el micrófono al ingeniero Gustavo del Basto, de la empresa del Basto y Echeverría, que nos honra con su asistencia en esta conferencia. Ingeniero, Gracias, licenciado. ¿Me escuchan? sí, Bueno, muchas gracias por la invitación al licenciado Víctor Alvarado y un saludo a todos los asistentes de esta distinguida charla, que es de alto interés. Y yo quiero preguntar algo que ha sido una curiosidad mía siempre en este tipo de proyectos, el corredor interoceánico en México, el corredor interoceánico en Colombia, el proyecto de canal que en algún momento Nicaragua promovió con los chinos, siempre tiene como ingrediente la posibilidad de hacer un trasiego de energía entre las dos costas del continente americano, si estamos hablando de la región. En ese punto, hoy día el canal de Panamá es uno de los más importantes conductos de energía, ya sea transporte de hidrocarburos, incluso transporte de equipamiento para nuevas energías, parques solares, todo lo que cruza por el canal, que genera conducción de energía en cualquiera de las formas, es una de las prioridades para los desarrolladores de proyectos. Como el licenciado Alvarado conoce, mi área de desarrollo es la energía, y en el corredor interoceánico yo estoy muy curioso de conocer cómo está pensando en el proyecto dársele prioridad. No sé si va a haber una ruta específica para trasiego de combustibles de costa a costa. Muchas gracias y bueno, excelente el tema. Sí, sí, por supuesto, aunque la prioridad en México siempre es transportar su propia energía, su propio combustible. De hecho, eh, fue creado el corredor precisamente para poder transportar mucho de lo propio. Eh, Nosotros lográbamos ver por todo el proyecto panamericano, así se llama toda la carretera panamericana, que también fue un proyecto en México que se logró en los años 90 más o menos, 80, desde los 80, 90 principalmente, el paso de las grandes pipas, ¿no? Las pipas de gas, de gasolina, de petróleo, de diferentes tipos de combustibles, diésel, etcétera, y interminables, ¿no? Por eso esta zona comenzó a dar a conocer mucho por los famosos bloqueos carreteros, porque cualquier problema que hubiera con el Estado, con el gobernante, los líderes, los grupos, lo que hacían era ir a cerrar las carreteras, y así era como apretaban a los gobernantes para que resolvieran los problemas.
porque pues hacían que se parara el paso de los combustibles. Entonces, ahora con esto del corredor interoceánico, comenzaron a estos líderes, incluso estos grupos, ya empezaron a decir de que lo que van a hacer es cerrar las vías férreas, ¿no? Que si llega a haber un tema que no les resuelvan, ya no van a cerrar las carreteras, ahora van a cerrar las vías del tren. Entonces ya tuvieron que promulgar una ley que ahora el que cierre una vía del tren se va a la cárcel, ¿no? Pero ahora sí va en serio, ¿no? Porque antes cerraban las carreteras y pues no pasaba a mayores, pero ahora sí cerrar una vía del tren, sí. Y ya de hecho ya hubieron algunos que sí se atrevieron a hacerlo y sí a eso sí los metieron a la cárcel. Entonces, sí, hay un proyecto, por supuesto, que es uno de los principales, el paso de los combustibles, de las energías. Hay proyectos, sobre todo he escuchado españoles que traen mucho tema de energías. Aquí en esta zona, también ya lo mencioné hace un momento, antes de todo este proyecto del corredor interoceánico, estuvo el proyecto eólico. Toda esta zona tiene los segundos vientos más, no fuertes, sino los mejores vientos en el mundo, después de, no recuerdo qué países, pero aquí en el istmo de Tehuantepec están los segundos vientos, mejores vientos del mundo para producir energía eólica. Entonces, aquí cuando vengan a esta zona van a encontrar muchas plantas o muchos lugares con energía eólica. Incluso se van en estos polos de desarrollo están propuestos espacios para ensamblar estos ventiladores, según lo que hemos visto, escuchado en estas reuniones que han habido, ¿no? Hay una infinidad de proyectos para esta zona. De verdad que es un mundo de cosas que se dicen de toda esta zona. Y bueno, concluyendo un tema con el tema de las energías, ni se diga. Yo en Panamá, por ahí escuché, alguien se me acercó que tenía un proyecto para un tema de energía fotovoltaica. Yo le decía que con todo gusto, yo soy enlace con autoridades de diferentes niveles aquí en la zona, a través de nuestra consultora, y hemos traído muchos proyectos a la zona y pues yo estoy para eso, para enlazarlos y vemos temas de permisos, vemos temas tanto federales, estatales y municipales. Y los más difíciles de conseguir, créanme, que son los permisos municipales, porque en México se le da mayor validez a los municipios, a las alcaldías, a los pueblos, por el artículo 115 constitucional de México, que dice que todos los municipios son autónomos para otorgar pues los permisos dentro de sus territorios. Entonces, imagínense el poder de los pueblos en México. Entonces, sí, compañero, sí está, por supuesto, el tema de las energías inmerso dentro de este proyecto. Muchas Eh, gracias, amable. Muchas gracias, ingeniero, por su pregunta. Pasamos el micrófono a la señora Nora Santiago González. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, al escuchar la ponencia de Joel, es muy interesante este proyecto interoceánico para el Istmo de Tehuantepec. Soy ciudadana de Ciudad Ixtepec, que integra uno de las ciudades que conforma el Istmo de Tehuantepec. Y la verdad que es muy interesante porque este proyecto interoceánico trae grandes expectativas para el Istmo. Por ejemplo, he notado que en Ciudad Ixtepec las tierras comunales, porque se rige por la propiedad agraria, han aumentado su plusvalía. Y qué bueno que toca el tema el licenciado Joel de los permisos y las licencias que otorgan los municipios, porque Ciudad Ixtepec, como otros municipios de Oaxaca, es muy particular los casos porque se rige por propiedad agraria. Entonces, por lo tanto,
tienen un comisariado de bienes comunales que no solo el presidente municipal tiene las atribuciones de otorgar esas licencias y permisos, sino que se tiene que poner de acuerdo con el presidente del comisariado de bienes comunales para esos permisos, porque si el presidente no está de acuerdo de la comuna, entonces no se otorga ningún permiso, ninguna licencia y el proyecto se va. Pero para este proyecto interoceánico se ha hablado tanto del tema como ciudadanos que en sí en Ixtepec, en Salina Cruz y más en Ciudad Ixtepec, que tenemos la estación de las vías del tren, donde pasa el ferrocarril y donde hace muchos años Ixtepec fue el centro de la fluidez económica. Entonces, ahorita ellos piensan y creemos como ciudadanos que va a regresar, ¿no? Esos tiempos de cuando circulaba, ¿no? El dinero en Ixtepec, donde la economía era muy fluida, ¿no? Entonces, una de las cuestiones de las cosas que han ocurrido es el aumento de los terrenos, ¿no? El precio. Otro, que las universidades, una universidad que está aquí en Ixtepec, la Universidad del Istmo, abrió una carrera este año que es una licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, gracias a ese proyecto interoceánico. Y una ciudad cercana a Ixtepec, que está el Tecnológico de Juchitán, abrieron una carrera que es una licenciatura creo, en industria ferroviaria, ¿no? Entonces, este proyecto ha creado una visión a futuro, tanto, no solo de empresarios, ¿no? Ni de comerciantes, también de universidades, de alumnos, de jóvenes que siguen estudiando y que en algún momento piensan incluirse en este gran proyecto. Otra de las cosas y grandes desventajas de este proyecto, pues es la delincuencia, ¿no? La gente dice, es que este proyecto también va a generar y va a traer la vista de el alto índice de la delincuencia, ¿no? Como tenemos zonas muy cercanas que hay ¿cómo les digo? Que han ido en aumento los delitos, entonces temen, ¿no? Que también eso acapare a Ixtepec, es una de las desventajas. Y otro que ha habido, pues, es que va a venir mucha gente extranjera y la gente aquí ay, no sabemos cómo son, ¿no? Cómo van a actuar. Entonces ha habido mucha expectativa en este proyecto, ¿no? Y ahora que quiero aprovechar la oportunidad también para conocer si hay gente de Panamá, gente de Colombia, que nos digan cómo ven este proyecto, ¿no? Cómo lo visualizan, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de traer un proyecto así de grande aquí. Por ejemplo, otra de las cuestiones también que trajo este proyecto, pues es rehabilitar las vías del tren y conectar otras ciudades con el istmo, ¿no? Como están el istmo que conecta a Veracruz y las vías férreas que conectan de Veracruz a Cancún y también de Coatzacoalcos a Chiapas, o sea, han conectado a varias ciudades y se ha hecho también la idea de que va a haber mucho turismo, pero aún no sabemos, son solo expectativas. Me gustaría conocer las ideas de los que están participando en este podcast, qué es lo que piensan, ¿no? Las ventajas y desventajas que este proyecto trae a sus vidas, a sus comunidades, porque como al principio decía, Oaxaca tiene 16 comunidades indígenas que no es que se opongan al proyecto, pero sí, también eso es otra de las contras que tienen, ¿no? El proyecto. Gracias. Muchas gracias por su participación, Muchas señora gracias. Nora. No sé si gusta hacer un comentario, don Joel, o... Sí, sí, muchas gracias, la licenciada Nora. Efectivamente,
de Ciudad Ixtepec. Yo soy originario de Ciudad Ixtepec y bueno, pues compartimos exactamente los mismos comentarios, las mismas inquietudes. La verdad es que es muy necesario continuar con este tipo de ejercicios también aquí en nuestra zona, porque pues desgraciadamente hay muchas comunidades que están desinformadas de todo esto, ¿no? Eh, Hay personas que estamos pues muy interesadas y otras que no, y parece que este proyecto se está quedando en una élite, en una cúpula. Está muy sesgado, está muy, pues muy cuidadito todavía, muy en lo oscurito, como decía Andrés Manuel, ¿no? Entonces hay que abrirlo más, yo creo que dos carreras apenas en dos universidades se está quedando muy corto para lo que simboliza, lo que representa un proyecto de esta magnitud, no solo en la región, en el Istmo de Tehuantepec, sino en el país, ¿no? Y qué bueno que tocó el punto la licenciada Nora de ahora qué piensan, cómo ven ustedes, ¿no? Un proyecto de esta magnitud aquí en México, ustedes como panameños, ¿no? Y ojalá se dé la oportunidad de que en algún momento podamos escuchar de ustedes algunos comentarios al respecto. Muchas gracias. Amigos oyentes, este tipo de análisis de alto nivel es posible gracias al trabajo de Magna Republic. Si usted es un líder político, forma parte de un equipo de campaña o está interesado en transformar la manera de hacer política, Magna Republic es su aliado estratégico. Magna República ofrece consultoría especializada con metodologías modernas y basadas en datos, con oficinas en Panamá y una visión global. Está aquí para potenciar su liderazgo. Le invitamos a visitar nuestro sitio web www.magnrepublic.com y si quiere realizar algún tipo de consulta directa a info@magnarepublic.com. Recuerden, en el complejo panorama del siglo XXI, adaptarse es liderar. Esto es todo por hoy. Ha sido un placer que nos acompañaran. Hasta la próxima y mil bendiciones una vez. Muchas gracias, don Joel. Que pase una bendecida noche.